Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: "Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?" "Yo no", respondió el otro. "¿Y usted?" "Yo sí", dijo el primero, y desapareció. Un creyente, George Lorin. Con el anterior texto empezamos nuestro episodio número 12, en el cual hablaremos del tema de los fantasmas. Pero antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada Fernanda Benavides, actriz, dramaturga y literata originaria de Miranda, Cauca. Su carrera profesional se ha enfocado en fomentar la cultura, en específico todo lo relacionado al mundo del teatro. Bienvenida siempre, Fernanda, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Jorge? Hola Fernanda, nos alegra mucho que estés aquí. Fernanda es una muy buena amiga de nosotros y le agradecemos mucho que nos esté acompañando en este nuestro programa número 12. Así que Fernanda, ¿por qué no nos haces un favor y nos dices, pues nos hablas un poco de lo que has hecho en el mundo del teatro y bueno, de todo ese montón de cosas interesantes que sabemos que tienes para contarnos? Bueno, primero, pues muchísimas gracias. Me encanta compartir este espacio con dos amigos muy queridos, Carol y Jorge. Pues estudié literatura en la Universidad del Valle. Fuimos compañeros, así que nos conocemos hace un montón de años. Aunque estudié literatura, me enfoqué mucho o empecé a trabajar mucho desde el teatro. Y bueno, hoy en día me dedico a escribir para el teatro, hago dramaturgia. También tengo, digamos, como varios proyectos de escritura creativa. Trabajaba en la red de bibliotecas públicas de la Secretaría de Cultura de Cali. Ahí era promotora de lectura y escritura creativa. Entonces, ese es mi trabajo, eso es lo que estoy haciendo hace un par de años, escribir y alentar a los otros a escribir y a leer. Pues como podrán ver, Fernanda es una persona bastante preparada y que yo creo que nos va a proporcionar una muy buena charla acerca del tema que vamos a tratar hoy. ¿Cuál es ese tema, Carlos? Para el día de hoy nos compete el tema de los fantasmas. Para analizarlo con mayor detenimiento hemos elegido, como siempre, dos obras cinematográficas, y para la parte de la literatura hemos elegido un cuento y una obra de teatro. Para la obra cinematográfica hemos elegido Los Otros, dirigida por Amenábar, y Historia de un fantasma, dirigida por David Lowell. Para nuestra sesión de literatura hemos elegido un cuento, como lo dije con anterioridad, Fantasma de Agosto, escrito por Gabriel García Márquez, y la obra teatral, escrita por Miguel Ángel Anchuri. Esta obra teatral se titula Moebius, donde él mismo también es actor. Antes de empezar, Carol y Fernanda, si me permiten, quiero mandar un saludo a una amiga que se llama Angie Darbe, que siempre nos escucha y que ahora no está pasando por el mejor momento. Realmente esperamos que los fantasmas que la afectan desaparezcan pronto. Así que sí, empecemos. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast. Y para nuestra sesión de literatura vamos a analizar el texto Espantos de Agosto, que fue el elegido por Jorge y por mi persona. Fue escrito por Gabriel García Márquez, y Fernanda nos va a ayudar con Moebius, escrita por Miguel Ángel Anchuri. En Espantos de Agosto nos habla sobre una familia que llega a un castillo renacentista donde los espera un muy buen amigo de esta familia llamado Miguel Otero Silva. Esta persona empieza a contarles que en ese lugar ha muerto de forma violenta una mujer porque la ha asesinado su esposo, que era el antiguo dueño de este castigo, llamado Ludovico. Entonces los niños y la esposa se entusiasman mucho más, los niños, porque no creen mucho en que pueda en este lugar existir un fantasma. Y se van a acostar todos muy calmados, muy conscientes pues de que no sucede nada en ese lugar. Y eh, les dan un cuarto que ha sido reformado, un cuarto que se ve muy tranquilo. Entonces ellos se acuestan a dormir
Y efectivamente, cuando se despierta la pareja, el padre y la madre se despiertan, se dan cuenta que pues que efectivamente la noche nadie los asustó. Pero el esposo cae en la cuenta de que no están en ese mismo cuarto donde se acostaron y observan alrededor un entorno un poco siniestro, dándose cuenta que están durmiendo sobre la cama donde Ludovico ha asesinado a su esposa. En Moebius de Miguel Ángel Achuri nos encontramos en una finca a tres hermanos. Esta finca podría ser en cualquier lugar de Colombia, y nos encontramos con un ambiente un poco hostil y una atmósfera muy densa. Al parecer estos hermanos tienen una cierta tensión entre ellos por un secreto y pasan cosas muy raras en la obra que tal vez nos hacen como preguntarnos qué está pasando allí entre ellos o qué está pasando por fuera. Y uno de los hermanos nos hace dudar todo el tiempo porque él recalca mucho que no recuerda las cosas. No recuerda cuándo sucedió o cuándo vino tal persona o cuándo se fue. Entonces hay un ambiente muy tenso ahí en esta relación de los hermanos y bueno, vamos a tratar de descifrar qué es lo que pasa en esta finca. Bueno, antes que nada quiero decirles a todos nuestros escuchas que tanto Espantos de Agostos como Moebius van a estar subidos en Facebook para que puedan leerlos allí y si no los conocen, pues conocerlos. Así que, ¿qué les parece, muchachas, si comenzamos con el primer tema, que es la presencia fantasmagórica en ambos textos? Sí, me parece muy bien, Jorge, y es claro que esa presencia fantasmagórica, como tú lo dijiste, tanto en la obra teatral como en el cuento, se ve con claridad porque esos fantasmas se sienten presentes, pero no se ven. Es algo que constantemente casi ni siquiera se puede nombrar con palabras, sino que se cuentan, se explica que ahí sucedió cierto tipo de cosas o se anuncia que hay gritos, que hay sonidos, que no está muy bien clara la situación, pero nunca está explícita la palabra fantasma. Nunca nos presentan a los fantasmas como tal, sino que simplemente se anuncia que ha sucedido ciertos acontecimientos en esos lugares y que al suceder esos acontecimientos los personajes se ven afectados de alguna u otra forma. Claro, tanto en el texto de García Márquez como en el Moebius pasa esto, pero yo me quiero detener un poquito en el de Moebius porque esta presencia fantasmagórica es un poco más extraña en este texto, sobre todo porque la obra en sí no trata ni de fantasmas, ni trata de explícitamente de terror, pero es bastante terrorífica y pues produce bastante miedo. Entonces, la presencia fantasmagórica aquí en la obra de Miguel sería más como una atmósfera de toda la violencia que está pasando, de toda la violencia que lamentablemente en este país todos hemos vivido, algunos más que otros, pero todos en general hemos vivido, y que envuelve a estos personajes y que los mantiene, como dije al principio, en un tiempo cíclico, como si fuera casi un purgatorio. Entonces, si bien no podemos hablar de fantasmas como tal en Moebius, sí podemos hablar que tanto la culpa que ellos sienten, el, sí, el terror por ser descubiertos, el terror por los hombres de las armas que llegan a pedirles cosas, el terror por toda la situación que están, pues, que llevan encima, por este niño que han perdido, por este hermano que es un poco más violento que el resto. Eso se convierte en sí en una presencia fantasmagórica que los sumerge a todos en una suerte de, no sé, de océano oscuro que, bueno, del cual no pueden salir claramente. ¿Tú qué piensas, Fernanda? Mira que justamente este tema de la presencia es muy interesante, rastrearlo en la obra de Moebius porque ellos no son conscientes de que son fantasmas y nosotros como lectores tampoco, ¿no? Solo como hasta el final nos damos cuenta de que son fantasmas, de que están allí, digamos, como repitiendo esta historia. Y con el cuento de García Márquez, por el contrario, claro, aunque se nombra a estos fantasmas, como que no los percibes, ¿no? Estamos dudando como un poco siempre, ¿será que sí? ¿Será que no?
Mientras que, claro, en la obra de Moebius no, ellos no son conscientes, sino como lector tampoco. Solo hasta el final nos damos cuenta de esto y ahí, claro, ahí digamos que todo se transforma, ¿no? Y mira que en la obra de García Márquez, en Espanto de Agosto, como dice Fernanda, es muy interesante porque el protagonista, que es el mismo García Márquez, comienza el recorrido en un pueblo en el que todas las personas le dicen a ellos que a él y a la familia que va acompañándolo, que no vayan a la casa a donde se dirigen porque allí hay un fantasma. Esa casa está embrujada. Entonces, si bien aquí en esta obra tampoco vemos fantasmas, sí esa presencia parece permear a todas las partes del pueblo, a la mujer que lleva los gansos, al mismo amigo de García Márquez, a los niños, a la esposa, y al final se resuelve en esta magnífica escena que es pues García Márquez o el protagonista del cuento junto con su esposa en la misma cama donde todo ha pasado y donde pues están sumergidos como tanto como en Moebius en un océano de sangre, esta vez ya de sangre, y ahí podríamos decir que esa es la presencia fantasmagórica que los envuelve. Y si bien yo creería que podemos decir que en las obras generalmente que hablan de fantasmas se presentan un lugar que es como la cotidianidad o la vida normal donde están los vivos, pero también ese lugar está permeado por ese espacio donde habitan los muertos. Y entonces el lugar específico, el momento específico donde estos dos tiempos, esos dos lugares se juntan, es donde sucede la experiencia fantasmal, donde por ejemplo en Espantos de Agosto él toca la cama y siente la sangre, aunque esa sangre se supone que ya tiene que haber estado seca, ese lugar se supone que ya no tendría que sentirse como tal porque han pasado muchos años, pero se siente la presencia fantasmagórica cuando él es consciente de que durmió en un cuarto distinto al donde ha acabado de despertar. Y en Moebius se ve algo similar. Se nos presenta una escena de la cotidianidad, como dijo al principio Fernanda, que puede ser en cualquier lugar de Colombia, incluso en cualquier zona rural de Latinoamérica, donde hemos visto que la violencia se hace tan presente y se nos presenta como algo cotidiano, pero esa cotidianidad es rota o se rompe cuando somos conscientes de que también está permeado por una historia que influye en esa realidad donde habitan los vivos, donde se ha quedado en ese espacio y donde es algo cíclico. No en vano, la obra se llama Moebius. No, esta obra no tiene un principio, no tiene un fin. Y incluso también lo podemos ver en Espantos de Agosto. Esa vida de esos fantasmas pareciera como si cuando empezaron no se conoce el momento en que se convirtieron en fantasmas ni cuándo van a dejar de ser fantasmas. El tiempo ahí es un factor muy importante. Sí, justamente como decía Carol, no en vano se llama Moebius, ¿no? La banda de Moebius no tiene un principio y no tiene un final, y creo que la sensación que deja un poco Espantos de Agosto es que, o a mí al menos me queda esa sensación de que yo no sé si ese es el final, ¿sí? O es el inicio de una historia o es la continuación de algo. Creo que me pasa lo mismo con Moebius, no sabemos cuándo empezó esta historia, no sabemos su final, realmente parece un inicio o el inicio parece, no sé, la mitad de la historia. Entonces, me parece súper interesante. Yo no sé ustedes qué sensación les deja de no saber dónde arrancó la historia realmente o dónde termina o cuál es la mitad. Y es muy interesante que nombre esto de lo cíclico, Carol, porque ese es nuestro segundo tema de esta parte del programa, que es los fantasmas como algo cíclico. ¿No te parece, Fernanda, que en ambos textos lo cíclico referente a los fantasmas está bastante presente? Mira que acá me acordé hablando pues, del tema de lo relacionado con lo cíclico, me acordé de esa película dirigida por Guillermo del Toro, El Espinazo del Diablo, y ahí nos dicen, y cito, un fantasma es un evento terrible condenado a repetirse infinitas veces. ¿Ustedes creen que para que exista o para que surja, bueno, no sé cómo llamarlo, o para que se dé la experiencia fantasmagórica, tiene que haber detrás un evento necesariamente terrible o violento? Pues mira, yo creo en este caso, digamos, muy puntual en Moebius y en Espantos, parece que sí, ¿no? Parece que
esto que nos ata, como este pendiente y que nos convierte, arranca siendo un acto violento. Pero creo que más adelante hablaremos de dos películas donde no necesariamente es así. Hay una película que vamos a tratar más adelante que trata también de muy buena manera este tema, y es que cuando llega la muerte y tanto Espantos de Agostos como Moebius están permeados por la muerte de una u otra manera, y para que haya fantasmas tiene que haber sí o sí muerte. Bueno, no en todos los casos, pero en estos dos casos sí tiene que estar la muerte presente. Y vemos eso, Fernanda y Carol, como la muerte se convierte en algo, o se convierte o nos convierte a nosotros en algo cíclico. Una vez muertos y una vez en presencia de la muerte, Miguel nos traslada a un, como decía hace un rato, a un limbo, a algo que no nos va a dejar salir, que nos va a tener una y otra vez girando alrededor del mismo punto, alrededor de estas masacres que están cometiendo, de esta violencia que parece permear toda la vida de los personajes, de este desasosiego, algo que nos va a tener girando y girando como los amantes del infierno de Dante, de los que hablábamos en otro capítulo. Y en Espantos de Agosto yo lo veo más lo cíclico en los fantasmas, en el sentido de que su historia, la historia de Ludovico, nunca va a aparecer. Si bien él pereció y si bien ya no existe en este plano, esa historia nunca va a desaparecer, y mucho menos cuando se muestra de la manera que se muestra al final del cuento. La va a conocer, no sé, los nietos de la pastora de gansos, lo va a conocer nosotros que estamos leyendo el cuento, y lo va a conocer, bueno, el resto de personas. Sí, mira que yo también creo que tiene que ver más como un asunto de lo pendiente, ¿no? Pareciera que nos cuesta soltar, ¿no? Tanto aquí como en lo terrenal, como en lo espiritual, en el más allá. Parece que nos cuesta mucho soltar, como que estamos muy atados. Los vínculos son muy fuertes, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que hay en esta obra de Moebius de estos tres personajes que los ha obligado, que los ha dejado atados a esa realidad, ¿no? Y cuál es el vínculo de este hombre en Espantos de Agosto que lo ha atado, ¿no? A este espacio también. Como que siento que nos atamos a los espacios, tal vez, o a las personas, o a pendientes que tenemos, no sé ustedes qué creen. Sí, yo creo que sí, y lo que tú dices es muy cierto. No en vano considero que eso que llamamos fantasmas, podemos decir que también se puede decir que es una experiencia casi como individual, no sé. Creo que los fantasmas no se repiten, parece como si a quien afectara tuviera una especie de exclusividad sobre esa persona que está viva y que tiene la experiencia fantasmagórica. Es como algo que lo persigue, pero es algo que tenga que ver directamente con la vida de esa persona que todavía pues se encuentra en el terreno pues, de la realidad, se puede decir, o de la experiencia de estar vivo. Pero mira, Fer, que si bien nos centramos en Espanto de Agosto y en Moebius, claramente en estas dos obras se necesita la violencia para que exista el fantasma o los fantasmas en el caso de la obra de Miguel. Pero en general, y si me preguntas a mí, no creo que sea necesaria la violencia. Me remito a un cuento de Juan José Arreola que se llama Un cuento de horror, y dice así: la mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Y yo creo que en general todo lo que cause un trauma en la vida de las personas se convierte en un fantasma, ya sea la muerte de un ser querido, ya sea perder un examen, digamos, por ejemplo, ya sea perderse en algún lugar, ya sea un viaje, ya sea conocer a alguien. Todo se vuelve en una suerte de fantasma que todos nosotros lo llamamos pasado, y que es un fantasma y no una presencia del pasado que vuelve y vuelve. Y en este sentido, hablando ya de la vida y la muerte, Fernanda nos traía un tema, ¿verdad, Fernanda? Sí, justamente de lo que quería hablar un poco era de la muerte como una extensión de la vida, ¿no? Que lo vemos tanto en Moebius como en Espantos. Sí, ese tema
que nos propone Fernanda es supremamente interesante porque tanto en Espantos de Agosto como en Moemius vemos que si bien ha habido un evento traumático, que en este caso es la muerte, tanto la muerte de Ludovico como la muerte pues, de los personajes de la obra y de demás personajes que, pues si bien no salen, la obra nos dice que sí ha habido asesinatos y ha habido masacres en este lugar donde ellos se encuentran. Parece que esa vida que tenían ellos, sí, ese ser vital que los conformaba, se ha convertido en una especie de extensión, pero gracias a lo que decía Carol, a ese evento, y vuelvo a decirlo, a ese evento traumático que los ha convertido en lo que ha sido. Tanto los personajes de la obra de Miguel como el de García Márquez no serían lo que son y no vivirían más en el plano que están viviendo y no serían la extensión de la vida que son de no ser por la violencia que tuvieron que vivir. Yo creo justamente que nos preguntamos tanto por la muerte que buscamos extenderlo, ¿no? Buscamos extenderlo porque a veces siento que hay mucha fragilidad en la vida humana, que pareciera que nos cuestionamos tanto por estos temas, ¿sí? Como la vida, como la muerte, y en esa búsqueda justamente hacemos este ejercicio de extender, ¿no? De extender, y creo que regresa ahí nuevamente el tema de los apegos y estos vínculos que nos cuestan un montón soltar. Entonces creo que esto está muy presente en la obra de Moebius y de Espantos, en este cuento, donde justamente preguntarnos por la muerte que hay después nos obliga a extender la vida, ¿no? Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Cómala Podcast. En este nuestro programa número 12, dedicado al tema de los fantasmas, vamos a hablar de dos películas bastante interesantes y donde los fantasmas sí aparecen físicamente, podríamos decir. La primera de ellas es Historia de Fantasmas, que es la película que trajo Fernanda, dirigida por David Lowery. Y nosotros, Carol y yo, escogimos Los Otros, de Alejandro Amenábar. En Los Otros nos encontramos con la historia de una familia, tres integrantes, la madre, una hija y un hijo pequeño. Ellos llegan a una casa nueva y tanto la niña como el niño no pueden enfrentarse a la luz del sol por una extraña enfermedad de la piel que tienen. Así que la madre encierra toda la casa y toda la película estamos en penumbras. En la casa también se encuentran una ama de llaves y su esposo y una muchacha que las está ayudando. Entonces toda la película se encuentra en una atmósfera supremamente opresiva que nos lleva de aquí para allá, de allá para acá, y que nunca sabemos qué es la realidad. En algún momento intuimos que una presencia extraña está aterrorizando a esta familia, pero nunca sabemos qué es en realidad hasta el giro final, que es magistral, sobre todo cuando uno ve la película por primera vez y no sabe lo que va a pasar. Ese giro final nos lleva a entender que lo que estamos viendo y lo que está pasando tiene toda la lógica del mundo. Así que estos son Los Otros, una película muy interesante sobre fantasmas, y Fernanda nos va a hablar de Historia de Fantasmas. Bueno, Historia de Fantasmas es la historia de una pareja, y nos damos cuenta arrancando la película que él fallece en un trágico accidente y regresa a su casa, ¿no? Convertido en un fantasma, como a consolar a su pareja. Y en esta película el tiempo transcurre de una manera tan lenta y nos damos cuenta de que este personaje, este fantasma, empieza a atravesar esta especie de duelo, le diría yo, de un duelo donde te descubres pues de incapaz de interactuar con la realidad de los vivos y donde empiezas a despedirte de pronto de esta historia o de este vínculo que has creado con esa persona que es tan importante para ti. Sí, en tu película, Fernanda, el protagonista se vuelve una suerte de testigo de la vida si bien en un momento de la película es su pareja, también de la vida, en cierto sentido, de la humanidad o de toda la humanidad o de las personas
en general que pasan por el lugar donde la casa en la que él vivió estaba ubicada. Entonces sí, como dice Fernanda, saltamos de un tiempo a otro y de repente estamos como en un futuro, pero de repente también estamos en el pasado, y como el texto de Miguel Moebius, es como una historia cíclica que no tiene fin y no tiene principio, pero a la vez sí, y es un poco complicada de describir, pero también es una historia bastante interesante de lo formal. Así que, una vez dicho esto, ¿qué les parece si entramos en ambos temas? Y el primero de ellos son los vivos como los fantasmas de los muertos. Sí, creeríamos entonces que no solamente se convierten en fantasmas aquellos que mueren, sino también una suerte de fantasmas aquellos que todavía se encuentran vivos. No en vano en la película de Fernanda, una historia fantasma, se muestra cómo este fantasma sufre al observar a su novia padecer por esa pérdida tan grande que tuvo. Y también se ve con claridad que esos personajes que habitan o que deciden habitar la casa después de que ella se muda, también son una suerte de fantasmas para este mismo protagonista, porque están invadiendo algo que alguna vez fue de él, pero después con el tiempo, y es una película que se puede decir es muy poética y al ser muy lenta, entonces es difícil de ver. El tiempo hace de los suyos y él ve como también esa misma casa que él está habitando, que también ha estado habitada por muchas familias, que son, como le dijimos, los fantasmas que lo persiguen a él, también han tenido una suerte de destino un poco funesto y difícil. Eso por un lado en la película de Fernanda. Vemos como en los otros también los personajes principales que todo el tiempo están sufriendo también, que todo el tiempo están tratando de vivir con esa situación difícil de estar casi escondidos a causa de la enfermedad que padecen los niños. Ellos no pueden recibir el sol, entonces si lo reciben pues se enferman, y esta mamá que es sobreprotectora busca a toda costa guardarlos o salvaguardarlos de un montón de situaciones, pero la niña menor se da cuenta que la casa no ha estado sola, que en la casa hay fantasmas. Y esos fantasmas, al fin de cuentas, nos enteramos que son los vivos. En realidad son los personajes principales, aquellos que están muertos, y no al revés. Entonces podemos decir que los fantasmas, en la perspectiva de esos personajes principales, que al final resulta ser fantasmas, vuelvo y repito, en realidad son los vivos. Entonces ahí hay un juego que todo el tiempo está en movimiento. ¿Quién en realidad es el fantasma? Aquellos que están vivos y están invadiendo la casa de los personajes principales, o los fantasmas en realidad son ellos que murieron y que ahorita invaden la que es la casa en el presente de aquellos que quieren habitarla. Esa pregunta que hace Carol es, además de muy bella, muy interesante. ¿Quién realmente son los fantasmas? Porque si entendemos en estas dos obras que los fantasmas, o que las personas una vez al morir quedan en los lugares donde vivieron sus últimos momentos, quiere decir que los reales fantasmas somos o son los vivos, porque ellos son los que van a desaparecer, son los que están en otro plano, y los que realmente perviven tanto en los lugares como en el tiempo son los fantasmas. Los fantasmas, y aquí es un poco paradójico, los fantasmas son los realmente vivos, porque pueden vivir toda la historia de los lugares y de las personas que los habitan. Y en ambas historias, tanto en la película de David Lowery como en la de Amenábar, el espacio es muy importante. Las casas se convierten como en el receptáculo de todos los fantasmas, de todos los recuerdos que los habitan. Y aquí eso nos hace pensar si somos creyentes de alguna manera en ese tipo de historias de fantasmas. ¿Qué otros personajes están habitando los lugares donde habitamos ahora mismo, en la habitación en que cada uno de nosotros está? ¿Qué clase de persona o de fantasma está allí? ¿Y somos nosotros los fantasmas de ese ser? ¿Estamos ya muertos? ¿Cuál realmente es la realidad? Y me pongo aquí trascendental, pero realmente no lo quiero. Simplemente quiero que veamos la perspectiva, o nos pongamos en los zapatos o en la sábana del fantasma,
y entendamos que de alguna u otra manera nosotros los vivos pues, somos los fantasmas de los muertos. Mira que escuchándolos, justamente empezó una idea a resonar en mí y es qué tipo de fantasmas podemos llegar a ser. Porque escuchando ahora a Carol, pensaba, claro, por un lado en historia de fantasmas, tenemos como un fantasma que ha hecho como una conciencia y está como resignado a aceptar lo que es y aparte que ha aceptado como desde una tristeza, ¿no? Como una tristeza muy profunda a observar, a ser testigo del paso del tiempo. Por otro lado tenemos en los otros unos fantasmas que no quieren aceptar, ¿no? Que no quieren aceptar esa realidad que puede llegar a ser tan abrumadora, lo que este personaje ha hecho, asesinar a sus hijos, que no te permite, ¿no? Querer, es tan grande eso de no querer verlo, ¿sí? Y por otro lado están, digamos, los fantasmas Moebius, que al parecer arranca no siendo consciente, pero al final de la obra nos damos cuenta que sí, ¿no? Que ya son conscientes de lo que son y de que están allí dispuestos a repetir esa historia o como ellos lo dicen, a purgar sus pecados. Y por el otro lado, en el cuento de García Márquez, es como un fantasma que de hecho su presencia no es tan fuerte o no se hace tan manifiesto, sino hasta una acción puntual en el final. Entonces como que me ponía a pensar ahora qué tipo de fantasmas podemos llegar a ser. Y aquí me encontré una cita un poco curiosa de Charles Dickens. Dice, y lo voy a citar, toda familia de alguna antigüedad o importancia tiene derecho a un fantasma. ¿Ustedes creen entonces que ese fantasma se puede pasar de generación en generación? Esos fantasmas que vimos en los otros, dicen fantasma que se ve en la historia de fantasmas, se pasa de generación en generación. Es algo que se hereda de alguna forma. Porque lo digo esto porque al final en los otros la casa no puede ser habitada por los vivos, porque aún ahí siguen ese legado de esos personajes que se encuentran muertos. Y en la película de la historia de fantasma vemos como la historia de un fantasma, vemos como el mismo fantasma observa una casa que se encuentra enfrente y esa casa le pertenece a otro fantasma, es como un legado que esa familia ha dejado ahí y un legado que le pertenece a ese lugar. Pues conforme a la pregunta que hizo Fernanda, ¿qué clase de fantasmas seríamos nosotros? Yo creo que pues, ambas historias nos muestran un diferente tipo de fantasma. Por ejemplo, en Historia de Fantasmas nos encontramos con un fantasma que es testigo y que no se puede mover del lugar donde habitó sus últimos días y se vuelve un testigo de la historia de la gente que habita allí, que va a habitar y que habitará en otro tiempo, y ya sea que el lugar lo tumben y se vuelva un edificio, o ya sea que, bueno, pase lo que sea, este ser seguirá allí constantemente hasta que solucione las cosas pendientes que tienes por solucionar. Entonces, en ese sentido, esta representación de fantasma es mucho más deprimente, porque en la película vemos que el protagonista, cuando ya su fantasma al lado, en la casa de al lado, ve otro fantasma. Y ese fantasma, al parecer, lleva tanto tiempo que ya ha olvidado su propósito, ha olvidado las cosas pendientes que tiene. Así que es una forma mucho más depresiva o deprimente de ver el otro lado o el mundo de los fantasmas. Pero en los otros de Amenábar vemos que los fantasmas siguen siendo tal cual eran en vidas. Pues se visten todos los días, comen, eh, viajan, van de aquí para allá, y creo que es una forma, no sé si mejor, pero mucho más reconfortante de ver ese tipo de situación. Y conforme a lo que dice Carol, yo no sé si se pasen los fantasmas unos a otros, pero me hace pensar, ¿podemos ser nosotros el fantasma que se herede a otra persona, a otra familia? Pues yo creo que en todo espacio donde una persona en vida haya dejado cosas pendientes, va a quedar ese fantasma rondando. No en vano, y cito acá a Federico Chopin, uno de mis compositores preferidos. Toda dificultad eludida se convertirá
más tarde en un fantasma que perturbará nuestro reposo. Entonces, como hemos hablado y hemos dicho con anterioridad, ese papelito que se muestra en la película de Fernanda, que se encuentra en un muro, que él no ha podido acceder, que no ha podido sacar de ese muro para leerlo, ese papelito es lo que a él le falta para poder cerrar ese ciclo, para eliminar esa dificultad y poder ya descansar, poder estar tranquilo, poder pasar a otro plano. Podemos también ver cómo en los otros ya no es un papelito, sino una persona. Como el haber muerto ese personaje del padre en la guerra le trae conflictos a la personaje principal, al punto tal que asesina a sus hijos. Y como ella no es consciente de que cometió semejante crimen, esa dificultad se le salió de las manos a ella. Ya terminó convirtiéndose en algo que a fuerza no quiere recordar y que de cierta manera perturba su reposo. Ya no puede estar en paz y ninguno de ellos puede estar en paz. Mira que en eso que dice Carol justamente me hizo pensar en cuál es nuestra capacidad de seguir adelante, ¿no? Porque pareciera que todo el tiempo tenemos cosas que resolver. Y un poco lo que decía ahorita Carol y Jorge, pues me hizo pensar, entonces todos vamos a terminar luego como un fantasma, porque al parecer vamos a tener siempre algo pendiente con alguien o con algún lugar o en algún espacio. Pero yo no creo que o sea una dificultad muy simple la que nos haga convertir en esos ciertos seres, sino, o bueno, tomar la decisión, no sé cómo decirlo, lo digo ya como una dificultad mucho mayor, algo que trascienda, algo que sea, que esté permeado por esa violencia, algo que nosotros en vida no podamos manejar, como es el caso de los otros. Esta mujer asesinó a sus hijos. Es casi como, incluso se me viene a la mente a La Llorona, la leyenda mexicana, donde esta mujer que también asesina a sus hijos no puede con ella misma y todo el tiempo los está buscando. Es esa experiencia que va más allá, es una experiencia que rompe, que es violenta, que un ser humano no puede manejar o que le ha causado tanto impacto, de tal forma que esa persona se ve afectada no solo en vida, sino que su alma o su espíritu, como quieran llamarlo, no puede estar en paz y ella misma se puede condenar a estar rondando hasta que encuentre la manera tal de poder librarse de esa culpa, porque toda culpa es una carga. Pero mira, en el caso de historias de fantasmas no hay esto, ¿no? Él muere por un accidente y al parecer su relación está muy bien, o sea, ¿qué lo está atando a él a quedarse ahí en esa casa? Yo creo que eso se resuelve a través de la película, Fernanda, porque si vemos bien, yo no creo que la relación de ellos esté tan bien como dices. Creo que desde el principio vemos que hay problemas, que ella no se siente conforme con la vida que llevan, con el lugar donde habita. Y yo creo que esto es lo que hace que él se quede en ese lugar tratando de entender o tratando de ver la última palabra que ella le quería decir. Sí, es una pareja que se puede, uno al principio creería que es una pareja que se encuentra bien, en buenos términos, pero sí siempre queda la sensación de que hay algo más, de que les falta alguna especie de paz a esa relación. Y cuando ella decide guardar ese papelito en una de las paredes, él se queda con la duda, ¿qué será esto que ella esconde? ¿Será la respuesta a esa pregunta de qué le falta a eso que ambos tenemos? Si en los otros, el evento traumático del que hablaba Carol es la muerte, el asesinato de los hijos por parte de esta mujer, también vemos que el amor es una fuerza bastante traumática que nos puede llevar incluso a continuar nuestra vida después de la muerte. Claro, yo lo que pensaba justamente es que aunque ellos tienen una relación con problemas como cualquier otra relación, pero a lo que voy es que no me parece como un acto tan trascendental como el hecho de asesinar a tus hijos como para quedarte. O sea, como que creo que asuntos pendientes podemos tener todos y los tenemos todo el tiempo. Entonces por eso me generó esa pregunta de
en últimas siempre vamos a tener asuntos pendientes. ¿Cómo vamos a cerrar eso? Y por eso, digamos que arrancaba preguntándome con esa capacidad que podemos tener de seguir adelante, ¿no? Sí, yo creo que no todas las personas tan conscientes de esa capacidad de resiliencia que nosotros también tenemos. Entonces, aquello que nos parece tan simple a unos, pues a otros no va a afectarlo de igual manera. Y esto me acuerda, hablando de fantasmas, me acuerda a una película y a un texto también de Gabriel García, a la película La Isla Siniestra, donde este personaje se da cuenta que su esposa también ha asesinado a sus hijos. Y es un elemento tan traumático que a pesar de que él no es el causante de ese asesinato, él carga con esa responsabilidad y enloquece. Y la obra de la cual les hablaba de Gabriel García es justamente 100 años de soledad. Una de las primeras cosas que encontramos casi al inicio de la obra es un fantasma, el fantasma de Prudencio Aguilar, que siempre va acompañando a su mejor amigo y espera hasta que este mejor amigo muera. Él tiene algo pendiente. Este amigo lo ha asesinado y es como si él también esperara que la muerte sea una especie de venganza o de algo que le va a suceder. Un camino en el que todos tenemos que pasar y, por, y la muerte es algo una experiencia que todos debemos sufrir. Yo creí, Carol, que ibas a hablar de esta película pues bastante viejita que se llama La sombra del amor, donde el muchacho es asesinado, que me parece en cierta medida, pues en un amplio espectro, que se parece a una historia de fantasmas de la que estamos hablando hoy. Y es que el amor, y yo creo que ese es un tema muy importante en esta película, el amor puede traspasar esa barrera y hacernos incluso que sobrevivamos a la muerte y estemos en este plano siendo fantasmas buscando una respuesta a lo que, bueno, a las cosas pendientes que dejamos. Y considero que si hablamos de asuntos pendientes, tenemos que hablar de Hamlet. Ese asunto pendiente se pasa de una generación a otra. Es el mismo hermano que lo asesinó y es el padre de Hamlet quien necesita ser vengado y le pasa esa responsabilidad a Hamlet. Ese es uno de los fantasmas, yo creo que de la literatura más importantes. Bueno, y creo que precisamente todo este tema de los asuntos pendientes de las cosas por resolver nos llevan a que la muerte se convierta en una extensión de la vida, ¿no? Les cuento que cuando yo vi historias de fantasmas por primera vez, me quedé en silencio. O sea, me quedé en silencio sin palabras porque me sentía muy abrumada justamente por esa idea de pensar cómo extendemos la vida, ¿no? Cómo hay una enormidad ahí de la existencia en esa película. Parece que presencias toda la historia de la humanidad. Y luego cuando vi los otros, recuerdo que la he visto varias veces, vuelve y aparece esta idea de la muerte como una extensión de la vida, porque pareciera que es muy difícil de asimilar este concepto de morir. Y culturalmente también, creo que en nuestra cultura es muy difícil de asimilar este concepto. Creo que culturalmente tenemos muy pocas herramientas para asimilar este concepto de muerte. Digamos que en ese sentido admiro mucho, no sé, por ejemplo, la cultura mexicana o la filosofía budista, ¿no? No sé ustedes qué piensan sobre este tema de extensión, de esta enormidad también que hay en estas obras. Pues yo creo que nosotros como seres humanos no somos conscientes también de un montón de cosas que nos suceden en la vida real y aquello que no se nos ha revelado todavía. Y yo considero que para cerrar ya esta parte de nuestro podcast, podríamos decir o concluir que los fantasmas son humanos que buscan a toda costa sobrevivir y que de alguna forma huyen de ese destino. Yo también creo como Fernanda que como sociedad no sabemos manejar el tema de la muerte, pero que gracias a ese no saber manejar el tema de la muerte hemos creado mitologías hermosas como
son la de los fantasmas. Simplemente pensar que alguien que ha muerto puede continuar de alguna u otra manera, sea la forma que nos presenta Historia de Fantasma o sea la forma que nos presenta a los otros, que una parte nuestra puede continuar para bien o para mal, ya sea para un castigo o para un beneficio. Me parece una idea hermosa, si bien algo cruel, pero me parece bastante bella esa idea que se ha creado a base de nuestro temor a la muerte. Así que estas dos películas lo que nos hacen entender es que no sabemos realmente qué nos espera y no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pero de una u otra manera tenemos un pensamiento optimista de lo que hay más allá. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Para nuestra última sesión de dato curioso, y este dato curioso va para todas las personas que están que se bailan así como yo, y haciendo también referencia a toda esta situación que está sucediendo con la pandemia. Resulta que en Europa del siglo XVI empezó una extraña plaga donde miles y miles de personas les sucedía que sentían la necesidad de bailar. Y entonces en esta danza las personas duraban días y días bailando y fue un evento que jamás se había visto. Entonces las autoridades estaban convencidas de que esas personas que sufrían de esta enfermedad, de esta plaga, solamente se iban a recuperar si seguían bailando día y noche. Entonces lo curioso fue que ya llenaron a salones de bailes con esas personas que sufrían esta enfermedad y contrataron músicos que tocaran flautas y tambores y entonces los mantuvieron en movimiento y muchos de esos bailarines fallecieron a causa del cansancio, de enfermedades cardíacas. Una fiesta bien Así está pesada. bien. Pues si vamos a morir, que sea bailando. Esa es la actitud. Pues eso dicen. Además, lo más extraño es que nunca se supo realmente a qué se debía. Simplemente un día una mujer comenzó a bailar en medio de una plaza y comenzaron a unirse personas y personas y personas y como dice Carol, terminaron encerrándolas y pagándoles músicos y toda la cosa. Se cree que alrededor de 400 personas habían experimentado este tipo de locura, si se puede llamar de esa manera. Bueno, y cada una de ellas fue llevada a diferentes lugares donde fueran tratadas. ¿Qué creen ustedes que les pasó a estas personas? Yo creo que como nosotros estaban tan cansadas de la cuarentena que les dio por... Está- Estaban tan metidos en su casa que Dijeron ya no cualquier cosa más, para bailar. necesito bailar. Esa sería una buena explicación, ¿no te parece? La gente que estaba tan aburrida que un día simplemente decidió bailar y bailar hasta morir, Y como aparte dice Fernando. que como dicen por ahí, para donde va Vicente va la gente. Entonces, o sea, yo veo a Exactamente. alguien bailando y a mí me dan ganas de bailar. Entonces vos hubieras sido en ese tiempo una de las personas, vos hubieras sido la que inició todo, me imagino. Yo estaría, no sé si iniciaría, pero yo estaría ahí. Yo soy de las que copio. Eso, si había un cuadro, Fernanda es la que está ahí en primera medida. Las malas compañías que llaman Fernando. Esto no fue lo que hizo que existiera una canción que se llama La Danza Macabra. No sé, porque también trata sobre algo Sí, creo parecido, que sí. o me estoy yendo muy de por allá. Yo también una vez escuché un dato curioso parecido de muchas personas que empezaron a participar en un concurso de danza y pues se decía que la última que terminara de bailar ganaba ese concurso, pero pues imagínate, un montón de gente empezó a morir. Y es curioso relacionar esto de la danza y la muerte, ¿no? Igual la vida es una danza con la muerte, dicen por ahí. Y pues que todo el mundo está bailando y que a la larga, como la gente contagiada con esta epidemia va a terminar cayendo. Y mira que, como vos dijiste, nunca se supo cuál fue el origen de esta epidemia, de esta plaga. Porque al final, a medida que desaparecían estas creencias sobrenaturales, de las posesiones demoníacas, de todo lo que adjudicaba el ocultismo,
a medida que eso iba desapareciendo con la llegada de otras religiones, pues también la plaga iba cesando. ¿No les parece curioso eso, Fer y Jorge? Pues que tenga un contenido religioso no me parece extraño, porque en esa época todo se asociaba a la religión. Si uno hacía medio cosas raras ya era seguidor del diablo o cualquier otra cosa. Entonces me imagino que de alguna u otra manera pensarían que los bailarines estaban poseídos, o tal vez sí lo estaban, no sabemos. Estamos hablando de fantasmas en este episodio, así que todo puede pasar. La cosa es que pues pudo ser así, pudo ser que con la entrada o la entrada más fuerte de la religión en estos lugares, no sé, ya no creyeran que fuera una epidemia de baile, sino posesiones o algo por el estilo. Aparte que nos conecta cuando bailamos, ¿no? ¿Con qué nos conectamos? Parece que exorcizáramos cosas, no sé, alegría, pero también rabia y bueno. Ahora Carol, por ejemplo, le decía en chanza de la pandemia, pero yo creo que No, es muy en serio, en serio. claro, ahorita como que en este momento yo digo, realmente yo necesito ahora bailar, yo necesito moverme. He estado mucho tiempo sentada, he estado mucho tiempo quieta frente a un computador y digo, yo necesito bailar, o sea, no sería raro que lo primero que uno quiera salir a hacer es irse a bailar. O sea, en Cali, por ejemplo, lo primero que la gente está pidiendo que abran es los lugares para ir a bailar. Necesitamos, yo creo que sacar muchas cosas, ¿no? Y mira los sitios donde, pues de rumba aquí en Cali, que son bastantes, se han llenado en estos días de pandemia. Uno pensaría que no, pero la gente abrieron eso y se fue allá de cabeza. Entonces es bastante interesante que el baile sea una parte, pues al menos en nuestra ciudad, sea una parte tan importante de la vida, que incluso nos haga ir en contra de una pandemia, de una posible muerte. ¿Y qué clase de música creerían ustedes que ellos estuvieron bailando? Pues reggaetón claramente no. Ahora podríamos bailar reggaetón. Pues, pues, O peor aún, ¿estaban escuchando música? no, es que eso es lo interesante, que la primera mujer, al menos de la que se tiene constancia, comenzó a bailar de la nada, sin música, sin nada, simplemente a moverse en medio de una plaza. Y pues más personas comenzaron a juntársele. Y otra cosa, otro dato curioso, dentro de este mismo dato curioso, es que esta no fue la única epidemia de danza que ha habido en Europa. Esta también se ha repetido varias veces, por ejemplo en 1374, en la cual abarcó muchísimas ciudades de Bélgica y del noreste de Francia y de Luxemburgo. Entonces pues se ha repetido bastante en la historia, y no me parecería raro que ahora mismo se volviera a repetir con este confinamiento tan atroz en el que estamos todos sumergidos. Pues empecémosla nosotros. Pues yo ya estoy bailando aquí, yo no sé ustedes, yo me Y puse usted a necesita bailar. música, parece que Carol necesita música. ¿Qué Ahí ya está dices? la música. Baila, Carol. Yo aquí, esto es un sonido de Eso nos baile. dice el Tarana, copyright. tarana. Nos va a poner a editar. Esta parte va a salir muda en el podcast. No nos pagan por este video. Y es que cuando nos han pagado. No, como no nos paga hay que bailar. Yo creo que esa es la respuesta a todo. Si no le pagan, baile. Si le pagan, baile. Si le pagan mal, baile. Si no se siente bien con su vida, pues baile. Ríase de la vida y no sé, cójala suave. Ya bailar se dijo. Que ya tenemos los tres elementos. La danza, la pandemia y la Y muerte. el tapabocas. Y el alcohol. Eso está muy triste. Uy, no, por favor. La gente va a decir, uy, está loca, ¿dónde está Lee? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitaron? Esas son las invitadas que ustedes llevan. Esas son. Es que esa es la primera que empezó a bailar. De Y que la pandemia Esperando la empezó en Miranda, ¿no? reencarnación. Ya saben.
De hecho, ese sería mi fantasma. Ese es mi fantasma. El que empezó en esa historia, empezó a bailar. Ese. Sí, de hecho vos ahora sos la reencarnación de esa mujer, vos sos Fernanda Hablando de de cosas que 1600 aquí, preocupan y mira. que heredan. Hablando de, sí, hablando de epidemias y cosas que heredan, venga. Preguntándome por qué no trascendemos. Y entonces, ¿cómo se evitaría esa pandemia de la danza? Sacaron, dicen que nos lavemos las manos, que no nos acerquemos y todo el cuento ya como, ¿no lo miren o qué? Yo creo que es complicado por lo que dijo Fernanda, porque cuando uno ve a otra persona bailar y disfrutar el baile, pues le provoca bailar. Es como que si la danza en sí fuera una pandemia, no el hecho de una enfermedad, sino pues cuando uno va a un lugar de baile y está en la tónica de querer bailar, pues la danza se le mete a uno por los ojos y lo posea, entonces no sé cómo se evitaría eso, simplemente yo caería, ya les digo, yo caería en eso. Y para eso no hay vacuna, Bailar, hasta, esa es la hasta vacuna. morir. Y este fue el dato curioso de nuestro capítulo número 12 que dedicamos al tema de los fantasmas. Además tuvimos como invitada a Fernanda Benavides, una muy buena amiga de nosotros, a la cual le agradecemos mucho su presencia y nada, esperamos que le vaya muy bien en sus próximos proyectos. Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que disfruten de este programa, de la lectura de estas obras y de las pelis tanto como lo hicimos nosotros. Muchas gracias, Fernanda, por acompañarnos. Por favor, recuérdanos nuestras redes en donde te podemos contactar. En Instagram, @maferbenavides25. Ahí podemos ver todos tus trabajos, todas las obras en las que estás metidas, todos los proyectos que tienes, ¿verdad? Sí, ahí estoy colgando todo el tiempo información sobre los proyectos y sobre talleres y todo. Recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram. En Facebook estamos subiendo los links de las películas y de los textos que estamos analizando. Y en las demás redes sociales donde nos podrán escuchar en Anchor, en Google Podcast, en Spotify y en todas aquellas redes donde ustedes elijan, nos encontramos presentes. El siguiente tema que vamos a tratar va a ser elegido por ustedes, nuestros escuchas. En el transcurso de la semana pondremos una encuesta en Instagram para que ustedes mismos decidan qué desean escuchar. Muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por interactuar con nosotros y hasta la próxima.